Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y los vínculos también con la política exterior de Cuba. Hoy vamos a ver una situación nacional sumamente importante, sumamente cambiante y que tiene implicaciones para el Medio Oriente. Para ello tenemos con nosotros al profesor Enrique Román, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, quien además fue embajador en Lima y es un gran conocedor de estos temas. Bienvenido, Román. Gracias. Está claro, bueno, que el Líbano tiene tremendas especificidades, el Líbano tiene accidentes geográficos, tiene temas confesionales, quizás podemos empezar por ahí. Sí, el Líbano es un país interesantísimo, probablemente uno de los países más pequeños del Medio Oriente, o del Oriente Medio, es como se debe decir, y sin embargo, sin duda alguna, sin que nadie lo discuta, es el de la política interna más compleja de todas. Esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con la forma en que se armó el Estado libanés. La historia es que, bueno, una buena parte del Líbano, el Líbano tradicional es la antigua Fenicia. Claro. Lo que sucede es que este territorio estuvo ocupado por el Imperio Otomano hasta el 1918, desde el 1560 o algo así. Hasta el 18 vino un mandato francés, los franceses y los ingleses, tú sabes que se repartieron en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo trazaron la nueva frontera. Y los franceses incluyeron una parte de Siria con las complejidades que eso tiene, porque sabemos que los nuevos estados-nación que se crearon allí y en África partieron familias completas, partieron familias tribus, partieron incluso etnias, que no es el caso del Líbano. Ese es el Líbano actual, es la herencia, por lo tanto, de la guerra. El Líbano se crea como tal país en el año 43, los franceses se retiran en el 76 y encuentran un problema, y es que tienen una complejidad confesional grande. En el Líbano puede haber cualquier número, vamos a decir que 18 confesiones religiosas. Eso, si fuera un problema estrictamente religioso, no tendría ningún inconveniente, pero es que eso se relaciona nada más con el poder. Y los franceses y los libaneses de entonces deciden llegar a lo que llamaron el Pacto Nacional, que por cierto no está escrito en ninguna parte, el Pacto Nacional, según el cual el presidente debía ser cristiano maronita. Esa fue una región cristiana desde sus orígenes. Bueno, esa zona es una zona de cristianismo, donde maronita, que fue la secta predominante en aquel momento. Hoy hay muchas más iglesias orientales que nosotros aquí ni conocemos, la iglesia ortodoxa armenia, es decir, un conjunto de otras fidelidades religiosas, ¿no? Por otra parte, había una población sunita común con Siria, vínculos de todo tipo, incluso vínculos familiares. Y finalmente había una concentración de población chiita que es curiosa, porque realmente el país de mayor población chiita es Irán, que está lejos. Y sin embargo, el Líbano es probablemente el segundo país de mayoría chiita, junto con Irán y el Líbano son países donde la población chiita es mayoritaria. Ahora, Román, esto evidentemente como antecedentes, yo creo que habría que ubicar ahí la guerra civil. Antes de la guerra civil, el poder se distribuye dentro de esas confesiones principales. Se distribuye y se le da la presidencia del Estado a los cristianos maronitas. Se le da, que se suponía que eran la mayoría, que los cristianos eran mayoría, entonces, y puede que lo fueran. A los franceses les interesaba que fuera un cristiano maronita. Se le da la presidencia del gobierno, el primer ministro, a los sunitas, con lo cual todos los sunitas, incluyendo Arabia Saudita, estaban muy interesados en lo que ocurría allí. Y se le da la presidencia del Parlamento a los musulmanes chiitas. No termina ahí la división confesional. Digamos que el jefe de Estado Mayor del ejército tiene que ser druso. Los drusos son unos 120.000. Y es decir, es un 6%, un 7% creo, de la población, es pequeña, pero son estratégicamente muy importantes. Es una derivación del chiismo. La guerra civil tiene su origen en el hecho de que los palestinos son expulsados de Israel.
de lo que hoy es Israel en el año 48, cuando se constituye el Estado de Israel. Arafat es expulsado con sus tropas de Jordania y se asienta en el Líbano, que era un país militarmente débil, y desde ahí empieza operaciones contra Israel. Eso hace que se produzca una división muy fuerte desde el punto de vista político, desde el punto de vista confesional también, dentro de los libaneses. De una parte, la gente que tenía los ojos puestos en Occidente, que eran los cristianos, y de otra parte, las fuerzas patrióticas libanesas, porque hay unas corrientes de pensamiento, el Líbano es un país muy culto. Corrientes patrióticas libanesas, Partido Comunista, Partido Nacional Socialista, Partido Socialista Popular y los palestinos. Y se crean tensiones. Tú sabes que los israelíes ripostan no solamente sobre el enemigo que tengan, sino sobre la población que asienta a su enemigo. Y ripostaron también contra el pueblo libanés. Y eso creó tensiones internas muy fuertes. La anécdota: un ómnibus lleno de palestinos se equivoca y entra en una fiesta de cristianos maronitas. Y ahí mismo se forma el tiroteo. Ese es el inicio en el año 75 de la guerra civil, que tiene distintas etapas. Tiene distintas etapas y dura hasta el año 90. ¿Por qué yo te decía el tema, bueno, tú mismo lo has corroborado ahora, de la guerra civil? Porque es evidentemente una guerra entre facciones libanesas, pero con una presencia importante del gran enemigo israelí, que está detrás, el enemigo israelí. Que invadió incluso. Que invadió y que aparentemente, persiguiendo a los palestinos, tomó al Líbano como una presa. En el 85. En el 85, para su proyección hacia el área y proyección contra los países árabes. Ahora, y en combinación con la derecha libanesa. Claro, la derecha cristiana libanesa. Ahora, después de esta guerra civil ya se consolida el sistema confesional que hoy día existe y que ahora a fines del 2019 se está dando una situación de aparente crisis del sistema, pero eso es un tema que tocaríamos más adelante. Este funcionamiento, sí. El sistema confesional se crea desde el año 43. Sí, pero te digo, ya existió después de la guerra civil. No, es una de las razones de la guerra civil. La crisis del sistema confesional se viene manifestando desde entonces. Que no varió, pese a la guerra, claro que no varió, y es muy difícil que varíe. Claro, es prácticamente imposible. Ahora, se da ya después, para acercarlos más a la contemporaneidad, a partir de los años 2000, la invasión del 2006, la guerra en el 2006 de Israel, que ya visualiza el tema de los chiitas, el tema de Hezbollah, y esto genera una reacción del chiismo y de Hezbollah, que derrotó a Israel por primera vez, al menos en la gran proyección fue una derrota israelí. Digo esto para después traer la guerra en Siria actualmente, ¿no? Antes de llegar ahí, en realidad es la segunda vez que Hezbollah no solo, Hezbollah, Amal, la resistencia libanesa expulsa a los israelíes. Durante la invasión, durante la guerra civil, los israelíes deciden crear una zona tapón en el sur, en la zona fronteriza. Ocupan 1.000 kilómetros cuadrados. El Líbano tiene 10.000 kilómetros cuadrados. El Líbano es del tamaño de la provincia de Pinar del Río, la antigua provincia de Pinar del Río, perdón. Y ocupan desde el 78 hasta el 2000, ocupan esa zona. La resistencia libanesa hostigaba continuamente a los israelíes y le causaba bajas constantemente, hasta que en el 2000 Ehud Barak se da cuenta de que está perdiendo ground, está perdiendo terreno político, porque lo que están matando son muchachos de servicio militar, y además ya ellos no pintan nada ahí, y se retiran en el año 2000. Esa siempre fue una frontera muy caliente. Allí cualquier cosa podía desencadenar una crisis militar. Y es lo que sucedió en el 2006, a partir de un incidente, a partir de que estaba muy caldeado los ánimos, y los israelíes se lanzan en una operación contra un Hezbollah, que no es el Hezbollah ni siquiera del año 2000. Es un Hezbollah mucho más fortalecido, mucho más experimentado, una organización muy seria, una organización... Aunque algunos países dicen que es organización para Estados Unidos es una organización terrorista, para la Unión Europea no lo es. Y además tiene distintas ramas, ¿no?
que si hay tiempo podríamos ilustrar también sobre eso. Sí, yo sé que el tiempo es el gran enemigo. Claro. Pero bueno, pero en el 2006 sí, ellos tratan de entrar y realmente casi no pasaron nada más que por un sector y se mantuvieron muy lejos de los centros vitales del Líbano. Y fueron derrotados por una razón muy sencilla, porque en una guerra asimétrica, el poderoso, si no puede con el que no es tan poderoso, pierde. Y no pudieron, tuvieron que retirar. No, además, el manejo mediático y para los grandes sectores árabes y musulmanes es que fue una derrota de Israel. De hecho, hoy, a fines del 2019, que estamos haciendo el programa, se está conmemorando aquella victoria de Hezbollah, aunque Israel dice que bueno, que no fue una victoria de Hezbollah. Pero lo cierto es lo cierto es que se fueron. Lo cierto es que se fueron, ¿sabes? Y lo cierto es que tuvieron un nivel importante de baja. Después, saltando en el tiempo, llegamos, por supuesto, a la primavera árabe, 2011, que empezó, ya saben por dónde, por Túnez, pero Egipto, que y tal, y tal. no tuvo repercusión dentro del Líbano. Que no tuvo esa repercusión dentro del Líbano, pero sí en Siria. Y sobre el tema de Siria y la participación de Hezbollah y la influencia en el Líbano, si me permites, haremos una pausa y continuaremos en el periodo posterior. Desde la Casa de las Américas, en La Habana, indagamos en la vida y la actualidad de un continente. Yo soy Esther Barroso y junto a un equipo de profesionales contamos esas historias. Una mirada a la América Latina y el Caribe por Cubavisión Internacional. Bienvenidos de nuevo a la discusión que estamos teniendo sobre los temas del Medio Oriente, específicamente el Líbano, por la trascendencia que tiene. Román, nos quedamos en el análisis de la erupción de la primavera árabe, que en el Líbano no tuvo un nivel de influencia, pero sí en Siria. Pero no les hizo falta, porque llevaba mucho tiempo. Claro, promovido por las acciones de Occidente, por los problemas internos en Siria. De hecho, acá en el programa Mundo 2020 tuvimos un análisis de la situación siria, pero digamos, el tema, cómo impactó en el Líbano, que son sociedades sumamente vinculadas. Como dije, estaban vinculados incluso hasta familiarmente. Claro. Son contiguos, además, están separados simplemente por una cordillera, la cordillera antilíbano, pero que es muy porosa y que tiene distintos pasos. Es que cuando hablamos de la constitución del Estado libanés dijimos que los maronitas, los cristianos eran mayoría, ya no son mayoría, perdieron la guerra, emigraron muchos de ellos y la mayoría hoy es netamente musulmana y sobre todo chiita. Hezbollah no es el Hezbollah de los principios de los años 80, que era una organización, no voy a decir que rudimentaria, pero que estaba empezando. Hezbollah hoy tiene por lo menos tres vertientes. Tiene una vertiente como partido político, que tiene un grupo de escaños en el Parlamento, que tiene también una fuerza militar que se ha ido desarrollando con ayuda exterior, ayuda siria y ayuda iraní. ¿Por qué razón? Porque frente a las agresiones de Estados Unidos y a las intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente se fue creando una solidaridad en el llamado arco chiita que cubre desde Irán, pasa por Siria y llega hasta el Líbano. Y Hezbollah, que además tenía la experiencia de haber combatido a los israelíes en varias ocasiones, hemos hablado de dos, pero ha habido muchos más percances. Hezbollah se revela como una fuerza experimentada y participa en la defensa sobre todo de la zona sirio-libanesa cercana a esa cordillera y en el norte, frente a los grupos terroristas que empezaron a operar en Siria. Y eso aumenta el prestigio de Hezbollah. De eso no se habla, pero las intervenciones de Hassan Nasrallah, su secretario general, que es un hombre verdaderamente muy inteligente, se esté o no se esté de acuerdo con sus posiciones, se transmiten por satélite, llegan a todo el mundo árabe, y Nasrallah es un hombre no del Líbano, es un líder
esto de resonancia regional. De ahí que Hezbollah sea objeto de presiones constantemente, la presencia de Hezbollah por parte de Occidente, sobre todo por parte de Estados Unidos. Se le atribuyen también acciones en el exterior, ese sería el Hezbollah del exterior, acciones que es por lo que Estados Unidos lo considera terrorista. Y ahí ya tienes algo que sucedió en la guerra civil, y es que los países regionales, los países de la región se van implicando dentro de la situación libanesa. Arabia Saudita, lo hemos visto, Arabia Saudita lo hemos visto con el caso de Saad Hariri, el primer ministro. O sea, Hariri va a Arabia Saudita y como que no ha sido todo lo enérgico que quisiera la dirección saudita con Hezbollah y con elementos afines a Hezbollah, retenido preso. Claro, Hariri, igual que su padre, Rafik Hariri, que era un politicazo, que murió en un atentado, vivió muchísimos años en Arabia Saudita, tiene ciudadanía saudita también. Bueno, está claro que la guerra siria tuvo todas estas ramificaciones en el Líbano porque todos estos actores que estás mencionando estaban presentes en la guerra en Siria. Es que todos están presentes. Irán, de cierta manera, está presente por su vínculo espiritual, también religioso, ¿no? Son chiitas ambos, claro, con Hezbollah, pero al mismo tiempo por el suministro de armas que se hace a través de Siria. Ahora, la guerra siria, lo que estuvimos analizando, estaba 2011, y hubo muchos vaivenes en términos de las correlaciones de fuerzas en el terreno. Está claro que a partir de septiembre de 2015 ya la entrada de los bombardeos rusos, una participación mucho más activa de los iraníes y Hezbollah, hasta la actualidad está clarísimo que inclinaron la balanza a favor del ejército árabe sirio y de las fuerzas que lo apoyan. Ahora, a fines del 2019, se van creando una serie de desórdenes producto de toda esta situación que tú has delineado y todos los conflictos internos que existen en el Líbano. Pero está el debate de si estamos en presencia de la cuasi creación de otra de desórdenes o de primaveras árabes o de situación de caos en el Líbano, porque hay que decir algo, y lo hemos hablado quizás fuera de cámara, es que Israel siente que las tropas del eje de la resistencia están prácticamente en su frontera. No, la situación de los desórdenes que se han creado en el Líbano tiene que ver, en primerísimo lugar, con la crisis del sistema confesional. Lo triste es que yo, por lo menos... Es lo que dicen los manifestantes, que se vayan todos. Es que yo, por lo menos, pienso que el sistema confesional es muy difícil quebrarlo de esa manera. Segundo lugar, otra característica de las manifestaciones es que no tienen liderazgo. Que ha habido encontronazos con otras fuerzas también tiene que ver con que no es que Hezbollah haya mandado a combatir a los manifestantes. Al contrario, Hassan Nasrallah ha hecho un llamado a la cordura y a no desbaratar el sistema libanés en su conjunto, el Estado libanés en su conjunto, pero hasta ahí, y además no ha apoyado estas peleas callejeras, que no sabemos si también las ha habido por parte de Occidente, porque Occidente se ha pronunciado a favor de los manifestantes. Claro, un país donde las fuerzas chiitas tienen un predominio, las fuerzas no afines con Estados Unidos tienen un predominio en el gobierno, pues lógicamente todo lo que se oponga a ese gobierno va a ser respaldado por Occidente. Y en ese punto estamos. No creo que haya una solución a la vista. La crisis además no tiene que ver solamente con el sistema confesional, sino con sus derivaciones, como por ejemplo la tremenda deuda pública del Líbano, que es el 150% de su Producto Interno Bruto. La conducción de la economía, yo te decía antes de estar en cámara que el déficit comercial del Líbano es gigantesco. Importan unos 3.000 millones, exportan unos 3.000 millones de dólares e importan 20.000 millones. Durante mucho tiempo ellos equilibraron la balanza de pagos, porque algo que no he dicho es que hay 3-4 millones de libaneses dentro del Líbano, pero hay como 12 millones de libaneses fuera, que no es que envíen remesas, es que depositan sus capitales. Carlos Slim,
es de origen libanés. El hombre más rico del mundo, según Forbes, ¿no? El sistema bancario libanés, que es uno de los más potentes del mundo, el secreto bancario libanés es infranqueable. Por eso le dicen la Suiza del Medio Oriente, entre otras le cosas. decían, entre otras cosas, la Suiza del Medio Oriente, el secreto bancario ofrece muchas garantías. Y los grandes depósitos, incluso en dólares, no solamente en libras libanesas, pues ayudaron a capear el temporal. Y tenían ese déficit y, sin embargo, la balanza de pagos la equilibraban. Ya no la equilibra. Ya no la equilibra. Hay un tema... Perdóname, y el último elemento, el índice de corrupción es altísimo. Eso te iba a mencionar. El índice de corrupción es altísimo, Claro. y eso, lógicamente, a los jóvenes los enajena. Se ha extendido la pobreza, las diferencias en los ingresos son abismales. Beirut, ellos casi que se sienten orgullosos de que Beirut sea una de las primeras ciudades más caras del mundo, y eso golpea sobre todo a las grandes mayorías. Por todo ese conjunto de cosas y por no ver un horizonte y estar encerrado en la malla tupida del confesionalismo, es por lo que la gente se tira a la calle. De un bando, del otro, de una familia, de otra. Es que sostener ese sistema, digo esto porque en varios debates que hemos tenido con académicos libaneses acá, en el Centro de Investigaciones de Política, hemos estado juntos en eventos que hemos estado, el argumento es que sostener ese sistema confesional, eso implica pagarle a los distintos puestos de distintas confesiones y tal y tal, mantener el equilibrio. Y ahí el nivel de Yo llegué al Líbano en el momento... ¿Cuándo fue que tú estuviste allá? En el 2000, de 2000 al 2004. Yo llegué en el momento de elecciones. No, impresionante, me trasladó a Cuba 58. En cuanto a la propaganda, la política, el pago a la gente con la compra de votos. Ahora, el tema de los refugiados sirios es un tema que se ha estado manejando por parte de las distintas fuerzas. En el Líbano hay 6 políticas. millones de habitantes en este momento. 3 millones, casi 4 son libaneses. Hay 1 millón de sirios, Claro, pero siempre ha habido 1 millón de sirios. Ya. Porque son fuerzas de trabajo baratas. En el Líbano se pagaba mejor que en Siria y emigraban hacia allí. De todas maneras, ahora también hay refugiados. Es que la guerra en Siria, por favor, es una guerra de 300.000 muertos y realmente hay medio millón de palestinos, también. y que los palestinos siguen siendo un aspecto sobre el cual los libaneses no se ponen de acuerdo. Puede ser un irritante para algunos, puede ser un elemento de solidaridad para otros. Aparecieron ahora 100.000 iraquíes, y eso tiene una complejidad. Y es que no es que sean, no sé, no conozco la composición, pero no es que sean necesariamente iraquíes harapientos, sino que pueden ser iraquíes ricos, que insuflan una cantidad de dinero, como hicieron en Jordania, muy grande, y por lo tanto se eleva, se disparan los precios, se dispara la inflación, y hay también una cierta cantidad de egipcios, y eso todo sumado es lo que da los 6 millones. En un país además... En un país del tamaño de Pinar del Río, piensa en 6 millones, que era lo que había en Cuba en el año 58, o en el año 59, en un país y un país atravesado por estas diferencias internas, cada una de las cuales tiene correlatos externos de actores regionales. En la guerra civil libanesa participaron todos los países árabes. Todos los países árabes. Todos, de una manera o de otra, sobre todo Siria, por supuesto. Bueno, este es un tema que hay que darle seguimiento. Estamos a fines del 2019, se han producido todas estas manifestaciones, no sabemos hacia dónde conduce. Un poco la lógica de este programa, Román, es ver posibles escenarios y sobre todo ver los factores internos, regionales y globales que están presentes en todas estas crisis. No, un pronóstico es que el sistema va a absorber la crisis, aunque tendrán que tomar medidas muy, muy fuertes. Ahora, te hago una pregunta al final. ¿Estarías entonces de acuerdo conmigo que es uno de los países más pequeños del Medio Oriente y tiene la política más compleja del Medio Oriente? Y eso que no hemos podido desarrollarlo en su conjunto. Estoy de acuerdo contigo en esta última pregunta. No estoy muy de acuerdo en que el escenario necesariamente sea el que se va a mantener el status quo, pero para eso haremos otro programa. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ti, embajador.